Desde mi amena perspectiva, Pokémon ha sufrido una caída de calidad a partir de los lanzamientos de XY, con ciertos y leves rangos de subida únicamente por su tenaz intento por mejorar en algunos apartados de la serie, como lo fue en Sol y Luna. Justamente hace un par de meses discutimos acerca del impacto e innecesario aporte que ofrecieron los remakes de Diamante y Perla, ignorando a la tercera e inmejorable versión de la cuarta generación y negándose a otorgar eventos que ya están programados. Ahora nos queda enfrentarnos a lo que Leyendas Arceus pone en la mesa y decidir si es tan malo como he imaginado. Pero antes, agradezco el enorme y grandioso apoyo que he recibido en las últimas semanas derivado de los vídeos publicados. Así que, a quien sea que esté viendo este ensayo, le suplico que, en caso de no estar suscrito, que lo haga. El crecimiento del canal determina cuánto tiempo puedo invertir en la investigación, producción y grabación de vídeos, sin contar con el trabajo de postproducción para traducir e implementar subtítulos. Y cada persona que se una al canal definitivamente realiza una contribución invaluable que fomenta y me permite trabajar en proyectos futuros. Ahora, regresando al Pokémon. El juego artísticamente y visualmente es pésimo. Las texturas de los prados, montañas y naturaleza en general tienen una calidad baja, poco imaginativa, plana e insustancial. Asimismo, los modelos de los Pokémon y de los personajes son notoriamente inferiores a lo que tenemos disponible en Espada y Escudo. Sí, así es. Leyendas Arceus es más feo que Espada y Escudo. Y creo saber el porqué. Para los profanos que no lo recuerden, Espada y Escudo sufre de bajadas de fotogramas cada vez que se llena la pantalla de más de un modelo, sea humano o Pokémon. De hecho, la zona silvestre del mismo juego sufre de la misma problemática cuando visualizamos una cantidad esperable de árboles, flores y cualquier cosa. Sin embargo, el hecho de que los modelos de Espada y Escudo tengan una calidad superior hace evidente que Game Freak decidió usar modelos de calidad inferior para evitar los problemas de rendimiento. Pero recordando que la Nintendo Switch es capaz de correr juegos infinitamente mejores, esta decisión fue un total desacierto que solo ha perjudicado al título. Por lo tanto, si bien se agradece que Game Freak haya tenido en cuenta su error del pasado, la forma de solucionarlo no era creando modelos peores, sino más bien mejorando el rendimiento del juego en sí. Segundo punto. La jugabilidad es tan buena como lo sea tu paciencia. Debo decir, a título personal, que disfruté de Pokémon Arceus. Es, de una manera muy simple, disfrutable adentrarse a un mundo cerrado donde los Pokémon tengan uno o dos comportamientos propios de los animales que han inspirado su diseño. También es increíble y fiel al anime y a lo que hemos soñado que sea posible, capturarlo sin necesidad de entrar en batalla. Sin embargo, su jugabilidad es extremadamente ortopédica y limitativa. Capturar Pokémon salvajes puede ser una experiencia divertida durante 3, 4, 5 horas quizás, pero al tener en cuenta que esta mecánica debe sobrevivir a toda la historia principal, inevitablemente se vuelve aburrida antes de terminar el juego. Tercer argumento. Los Pokémon no son animales salvajes. Y tampoco hay mucho que explicar respecto a esta afirmación. Es verdad que en muchísimas ocasiones el jugador encontrará a varias especies realizando comportamientos interesantes. Por ejemplo, los Bidoof, que son Pokémon dóciles y amigables con los humanos, nunca intentarán atacarnos sin ningún motivo. Por otro lado, los Carnivine, obedeciendo a su naturaleza y diseño, por el contrario, se nos lanzarán encima. Este detalle me gusta y da una frescura asombrosa a la saga. El problema es que he resumido este logro en apenas 2 oraciones, y es tan poco que no puede sustentar a la buena crítica que el juego está recibiendo. Sí, es admirable que los Pokémon tengan comportamientos más o menos lógicos.
Lo que está mal es que no se haya pulido para nada que los mismos puedan reaccionar a otro tipo de acciones cometidas por el jugador y que no interactúen entre sí. En realidad, más que convivir en su hábitat, solo reaccionan a una o dos causas, por lo que es subsanablemente una debilidad que deteriora la experiencia. Cuarta conclusión: los combates son innecesarios. Una vez más, el repartir experiencia es obligatorio y quien no quiera usarlo debe sodomizarse guardando en las cajas a su equipo principal para evitar que suba demasiado de nivel. Por lo que, teniendo en cuenta que el juego fomenta que captures Pokémon, pero sabiendo que capturar Pokémon hace que subas de nivel, terminarás inevitablemente sobrepasando a tus adversarios y cada enfrentamiento se vuelve irrisorio, intrascendente y banal. Esta premisa es suficientemente negativa para demeritar los añadidos a la nueva modalidad de movimientos, que sí me parece interesante. Quinto punto: la historia es horrible. Y no me esperaba nada, pero el hecho de que la narrativa quiera con todas las ganas impresionarnos y darnos un complejo de elegido no ayuda a nada. Es ridículo considerar que nuestro avatar sea un prodigio por capturar 3 Pokémon en un pueblo cuyo edificio más grande y cuyos recursos se destinan casi exclusivamente a capturar Pokémon. Me encanta la idea que los humanos tengan miedo de los Pokémon, pero hay tan pocos personajes humanos que poseen Pokémon que se siente un mundo ridículamente pequeño. Incluso para la época que desean emular, debería haber más entrenadores. Creo además que para los estándares de Pokémon su narrativa es todavía más plana y desagradable que Espada y Escudo. Sexto, la música. Existe y punto. Siempre he dicho que Pokémon ha tenido buena música en cada entrega, y ahora me debo tragar mis palabras. Por último, solo cabe aclarar que a pesar que he mencionado todas las fallas innegables que sufre Pokémon Arceus, me parece una entrega muy superior a Espada y Escudo, y me hace sentir un pequeño alivio por el futuro de la franquicia. Es verdad que es un juego que nunca jamás volvería a tocar, es verdad que se siente viejo, anticuado y una terrible experiencia en contraste a otras opciones que tenemos disponibles. Y es verdad que no ha conseguido redefinir a la saga. Pero creo que como fanáticos hemos cometido el error de siempre: suponer que el nuevo juego de Pokémon sería la revolución que hemos anhelado, y no es el caso. Mucha gente compara al Pokémon Arceus con el juego de Zelda. Todos sabemos cuál. Y las comparaciones son odiosas. Sin embargo, esta comparación es esperable y totalmente lógica, porque Pokémon Arceus bebe claramente del legado de Breath of the Wild, y Game Freak debió haber aprovechado más el tiempo y darle más años de desarrollo a lo que podría haber sido su magnus opus. Uno de los motivos por los cuales Breath of the Wild ha sido aclamado como el mejor juego de la historia es porque permite al jugador, con una serie de reglas más o menos definidas, saltarse desafíos o resolver problemas de muchas maneras. Un mundo abierto debe incentivar la exploración, la curiosidad y el ingenio, pero Pokémon Arceus es totalmente lo contrario. No te permite hacer nada. Te quiere obligar a jugar de una única forma. Y esto resume por qué es un mal juego. Es un título que, irónicamente, hace lo contrario de lo que hace Zelda. Y esos atributos y cualidades los tiene a la inversa.